Muy buenos días. Regresar una vez más a Paraguay es uno de los grandes privilegios que tengo y al recorrer los distintos lugares en estas instalaciones y encontrarme con algunos de ustedes que durante años fueron radioescuchas de mi programa, ha sido un privilegio tremendo. Una pregunta al iniciar mi plática. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído algún libro, han escuchado alguna conferencia o fueron radioescuchas de Visión para Vivir? A ver, levanten la mano. Muy bien, la gran mayoría, excelente. Así que por lo menos conocían mi voz, ¿cierto? Ahora ya están decepcionados. Ahora tengo mi nuevo programa, se llama Principios. Por 21 años tuve el privilegio de ser parte de Insight for Living o Visión para Vivir y estar como un discípulo de un gran maestro como Chuck Swindoll, a quien considero un amigo, a quien considero también un maestro y un pastor. 21 años marcaron mi vida, así que seguramente muchos de los pensamientos que comparto con ustedes han sido parte de la formación recibida al lado de un gran hombre de Dios como Chuck Swindoll. Luego comencé con mi nuevo programa, Principios, y ya estamos en más de 650 estaciones de radio. ¿Cuántos de ustedes escuchan Principios aquí? A ver, levanten la mano. Ya, por lo menos un 30% de los que escuchaban Visión para Vivir. Yo sé por qué es, porque ya no estoy en Radio Obedira. Y entonces perdimos una gran cantidad de audiencia. La mayoría de las estaciones de radio, tengo el privilegio de estar en las zonas, comunidades y el interior de Paraguay, pero ya prometí matar a alguien en Obedira si no me ingresan nuevamente, y entonces esperamos que pronto estemos allí nuevamente. El tema que me fue asignado tiene que ver con tal vez uno de los más importantes que un ministro del Señor debería conocer. Es tan importante porque la razón de nuestra existencia en este mundo tiene que ser cumplida. Escuche este pensamiento. Mi programa de radio se llama Principios. Si alguno de ustedes tiene una estación de radio y quiere recibirlo, contáctese conmigo. Se llama Principios porque hace algunos años atrás tomé la determinación de hacer una de las transformaciones más importantes de mi vida después de conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Y fue que no iba a vivir por emociones, sino que iba a vivir por convicciones. Que las determinaciones que tome como individuo con respecto a qué comer, a qué hacer, a cómo desarrollar mi vida sexual, cómo desarrollar mi ministerio, cómo abrir la palabra de Dios y estudiarla, cómo enseñarla, no iba a ser por las emociones que experimento, sino por los principios que desarrollo. Es una tarea inmensa, es muy difícil vivir de esta manera. El vivir por principios significa que el individuo va a hacer lo que Dios le manda, va a luchar por hacer lo que Dios le manda, aunque quisiera hacer lo que a uno le gusta. Y que no va a hacer aquello que quisiera si Dios en su palabra le revela que no lo haga. La vida de principios significa que no importa cuán linda sea la enseñanza o cuán reconocido sea el predicador o cuán emocionante sea lo que escucho, mis determinaciones van a estar basadas en principios, en verdades. Voy a analizar todo lo que escucho. Voy a tener un filtro grande para poder determinar si lo que escucho es lindo o bíblico, o si es lindo y bíblico. Si mi ministerio lo voy a desarrollar basado
en los gustos, en los deseos, en los anhelos que tengo o en los principios que he desarrollado. Vivir por emociones es fácil, no funciona. Nadie arregla sus problemas emocionalmente. Nadie puede tener un matrimonio apropiado basado en sus emociones. Nadie puede desarrollar su sexualidad apropiadamente, saludablemente, que produzca beneficio en el individuo basado en sus emociones. En mis conferencias para jóvenes tengo una serie que se titula No te creas el cuento. Una de mis conferencias en esa serie tiene que ver con la necesidad de los jóvenes de aprender a vivir basado en convicciones. Y hace unos días atrás me reunía con miles de señoritas. Yo era el único varón entre miles de señoritas. Y luego de hablarle de lesbianismo, de pornografía, de relaciones sexuales prematrimoniales, en uno de los principios le decía: señoritas, nunca he visto que una chica cristiana quede embarazada por sus altas convicciones bíblicas, siempre por sus bajas pasiones humanas. Nunca he visto que dos cristianos se divorcien por sus altas convicciones bíblicas, sino por manejar sus problemas emocionalmente. Nadie se divorcia basado en principios bíblicos cuando los dos determinan aplicar los principios bíblicos. Pero si uno de ellos determina vivir su vida en base a las hormonas que tiene, la menopausia que vive, el estrés que desarrolla, las emociones que siente, las pasiones que experimenta, terminarán divorciados. Por eso, queridos, para ministrar, que es el título de mi plática, al mundo moderno, con un estilo relevante, se necesita cambiar su percepción de la vida cristiana. Hoy, mi meta es que usted lo logre. He cumplido mi labor si usted toma la primera determinación, que no va a manejar su vida, su ministerio, su sexualidad, la disciplina de sus hijos, basado en las emociones que experimenta, sino en los principios bíblicos que debe tener. Es allí cuando la vida funciona. ¿Por qué? Porque toda la vida está basada en principios. Dios creó al mundo y estableció leyes. Existe la ley de gravedad. Nadie puede eliminarla. La razón por la cual estamos parados, sentados, es porque todos los objetos van al centro de la tierra. Y si usted está en las alturas, dependiendo de su peso, dependiendo de la distancia, será la velocidad que tiene y el impacto que tenga. Es un principio, nadie puede romperlo. Toda la vida fue creada por Dios basada en principios. Sus ojos, sus órganos genitales, su mente, su cuerpo, todo funciona en base a principios. Por lo tanto, la vida espiritual, la vida de la iglesia, todo funciona en base a principios, no en base a emociones de los individuos. Decía bien Marcos Barrientos que hay cristianos que realizan la danza del indio, que en las iglesias saltan, brincan como si Dios por ello va a derramar su poder. Los principios me enseñan que el ministerio de un individuo es relevante dependiendo de cuánto aplica los principios de la palabra de Dios, dependiendo de cuán serio es en su aplicación de las leyes divinas y no en las emociones humanas.
todo tiene que ser definido en base a principios. El amor tiene que ser definido en base a principios. Si usted define el amor en base a lo que ha definido el mundo, va a tener conceptos equivocados de amor. Si usted cree que amor es aguantar estoicamente el maltrato de su marido, de su esposa, de sus hijos, solo porque ama, su concepto de amor es equivocado, no es bíblico. Lamentablemente muchas personas mantienen conceptos no bíblicos por muchos años, debido a que la única regla de fe y de conducta no es la palabra bien estudiada, bien interpretada, porque una verdad proclamada, una verdad enseñada, una verdad escuchada, una verdad memorizada, nunca produce una vida transformada. Allí le dije un principio, va a ir escuchando principios a través de mi plática. Ese es un principio. Una verdad proclamada, una verdad enseñada, una verdad escuchada, una verdad admirada, una verdad memorizada, nunca produce una vida transformada. Si usted se pregunta, ¿por qué hay individuos? ¿Por qué hay familias? ¿Por qué hay congregaciones? ¿Por qué hay comunidades enteras de cristianos que no producen ningún impacto en la sociedad? Hoy va a tener la respuesta. Si usted visita Guatemala, dicen que más del 50% de la población es cristiana evangélica. Es uno de los países más violentos del mundo. Explíqueme aquello. Yo se lo explico. Los cristianos aprendieron a encerrarse en las iglesias y no tienen un impacto en el mundo. Su ministerio no es relevante, no toca la necesidad del individuo. La razón la vamos a ver en mi plática. Si usted se pregunta por qué en mi país, en Chile, el pueblo evangélico, cerca de un 20, dicen un 25% de la población es evangélica. El pueblo evangélico tiene peso en la sociedad. El pueblo evangélico ha conseguido cosas. Ha conseguido que en la Casa de la Moneda haya un capellán evangélico. Ha conseguido que haya una ley de cultos necesaria, importante, un buen logro. Ha conseguido cosas innecesarias, que en el mes de octubre, creo pronto, no sé qué fecha, 31 de octubre, sea dedicado en Chile, llamado el Día de los Evangélicos. Es un día feriado. Es una conquista innecesaria. ¿Para qué quiere usted un día feriado más de todo lo que quiere? Pero es una conquista. Aquí está mi punto. ¿Cómo es posible que en mi país, cuando un porcentaje importante del electorado es evangélico, y sin el voto evangélico un presidente no pueda ser elegido? ¿Cómo es posible que hayamos tenido 2 periodos de presidentes agnósticos, ateos, que no creen nada de lo que nosotros creemos? ¿Por qué piensan ustedes que haya evangélicos que en las recientes elecciones pedían que voten por un candidato demócrata cristiano que está a favor de todo lo que nosotros estamos en contra? Cuando a usted le hacen ofrecimientos de templos o ayuda económica y usted acepta el ofrecimiento, usted vendió sus principios. Usted vivió de ofertas. Usted
usted no vivió de convicciones. Un cristiano evangélico nunca debe votar por un agnóstico, aunque le ofrezca casa gratis, aunque le ofrezca todo gratis, pero nunca debe votar por un agnóstico. En mi serie sobre el cristiano y su vida política, en mi intento de ayudar a los cristianos a tomar determinaciones basadas en convicciones en todas las áreas de la vida, incluyendo su vida política. En mi serie enseñé que un cristiano no puede ser comunista, ni un comunista puede ser cristiano. Imposible. Usted no puede ser ateo y creyente a la vez. Por lo tanto, cuando el individuo ha determinado que no va a vivir por principios, sino por ofertas, gustos, sea fuera de la iglesia o dentro de ella, sea en su familia o en su vida personal, el individuo nunca va a vivir una vida fructífera, realizada y relevante. Nunca. El impacto de un individuo en la sociedad, el impacto de un evangélico en la sociedad, no depende de cuán lindo canta, no depende de cuánto lee la Biblia, sino de cuánto aplica los principios. Por eso, si ustedes han llegado a este lugar para que su ministerio sea relevante en medio de una sociedad como la que vivimos, van a tener que prepararse para ministrar al mundo en las necesidades que tiene. Usted va a tener que tener respuesta de la palabra de Dios para el homosexualismo, va a tener que tener respuesta de la palabra de Dios para el lesbianismo, va a tener que tener respuesta de la palabra de Dios para la masturbación, va a tener que tener respuesta de la palabra de Dios para el divorcio, va a tener que tener respuesta para la palabra de Dios para que sea un empresario, para que sea un político, para que sea un trabajador responsable que va a trabajar a su empresa y no a predicar el evangelio. Tiene que entender su realidad. Para poder tener un ministerio relevante, va a tener que tener visión basada en principios. Recuerde esto: la sola fe de un individuo sin principios es una linda ilusión. La sola fe de un individuo sin aplicación de la verdad es una excelente filosofía. Su ministerio nunca será relevante. Estamos hablando de cómo influenciar, tocar, ganar al mundo de una manera relevante, es decir, de una manera tan práctica y bíblica que toque la necesidad de los individuos. Eso significa que sea relevante. Voy a utilizar dos pasajes de las Escrituras. Esta convención de COICOM está basada en este año en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, y esa va a ser la base de mi plática. Y luego voy a hablar de el apóstol Pedro, que llena un espacio extraordinario para enseñarme a vivir en forma relevante y tener un ministerio relevante. Así que primero ponga su atención en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso y leamos un pasaje que, aunque es tan conocido, tiene la tendencia a la persona a interpretarlo muy livianamente. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores
y maestro. La razón la vamos a ver. ¿Por qué Dios quiere que existan apóstoles, profetas, pastores y maestros? No para ser admirados, no para vivir en un mundo de farándula evangélica, no para recibir un título. Si usted anda buscando títulos, el peor lugar que puede buscar es la iglesia del Señor. Si usted quiere títulos, vaya y gánelos, estudie. No como algunos que andan ofreciendo en California por $50 un título de licenciado en teología, por $100 un título de doctor. Si usted quiere títulos, puede comprarlos afuera. La razón de la existencia de estos ministerios no es para ser admirados, es esta: a fin, dice el apóstol. Él pone el propósito. Dios establece pastores, apóstoles, profetas, a fin de perfeccionar, de capacitar al pueblo de Dios, perfeccionar a los santos para la obra ministerial. Aquí hay un serio problema, porque tenemos la tendencia a interpretar las escrituras livianamente y hacer girar la interpretación en torno al trasfondo que tenemos. Entonces la gran mayoría de las personas, cuando lee allí que Dios estableció apóstoles, profetas, pastores, maestros con el propósito de perfeccionar, preparar a los santos para la obra del ministerio, la tendencia liviana a interpretar el pasaje es creer que Dios estableció estos ministerios para que le enseñen a predicar y usted pueda predicar en su iglesia. La tendencia es a pensar que Dios entregó estos dones para que le enseñen y le den un curso de diácono y usted sea un diácono en su iglesia. La tendencia es a pensar que le tienen que preparar para que usted sea un ujier y sea un buen ujier en la iglesia. Para que le preparen para que usted sea una persona administradora de la iglesia, o que sirve, o que está en los que preparan el desayuno, las comidas, para que sirva en el templo. Eso no enseña el pasaje. Es la tendencia de nosotros. Es que yo venga, le dé una clase de hermenéutica homilética para que usted predique. Eso no es el pasaje. El pasaje significa que Dios a mí, a usted, pastor, apóstol, evangelista, maestro, le dio determinados dones, capacidades. Él los reparte como Él quiere a cada uno. Usted no puede elegir sus dones. Dios se lo entregó. Él reparte, no como usted quiere. Por eso una de sus grandes búsquedas no debe ser buscar dones, debe saber definir qué don Dios le ha dado. Él reparte como Él quiere a cada uno en particular. Significa que Dios a mí, a usted, nos creó y como Él es Dios, sabe lo que vamos a hacer, lo que necesitamos. Y Él nos preparó, a mí para nacer en Chile, a usted para nacer en Paraguay, para nacer en su país, de su familia, para que crezca en un lugar, y Él ha ido preparando todo, absolutamente todo, cada etapa de su vida, aún las tragedias. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él ha ido preparando cada etapa, aún la muerte de su hijo, Dios la conocía. Dios no está sorprendido, usted sí, Él no. Porque Él ha estado trabajando tal como Él lo hace, como Dios.
para prepararle. No para que usted se encierre en un templo a ayudar a un grupo de personas solamente. Dios le dio dones, talentos, le capacitó. No para que sus dones sean exhibidos. Dios no le dio el don de lenguas para que lo hable en la iglesia. Queridos, escúchenme. ¿Qué parte de Primera a los Corintios no entiende cuando el apóstol dice que si habla en lenguas a nadie edifica, sino solo a usted? Y si habla en lenguas y no hay interpretación, es como címbalo que retiñe. Está hablando algo que nadie entiende. Por lo tanto, dice el apóstol, no lo haga. ¿Qué parte de Primera a los Corintios los evangélicos no entendemos? Dice la palabra de Dios. Estoy terminando mi estudio sobre Corintios. Cuando uno llega al capítulo 13, no es que el apóstol quiso escribir sobre el amor para llenar espacios. Él quiso escribir sobre el amor porque era lo que no tenían los corintios. Porque estaban haciendo un exhibicionismo de sus dones espirituales a tal punto que el mundo creía que estaban locos. Y dice el apóstol, señores, que en sus cultos nunca existan sistemas que el mundo con razón, escúcheme bien, querido, que el mundo con razón piensen que están locos. El mundo va a pensar que estamos locos siempre. Y la gente dice, me siento orgulloso porque ellos piensan que soy loco y yo estoy loco. Y el apóstol Pablo dijo, piensan que somos locos por la locura del evangelio. Es muy distinto la locura del evangelio que la locura de los evangélicos. Hay una gran diferencia. La locura de predicar la palabra de Dios sí es locura para los que se pierden. Por supuesto. Pero la palabra de Dios está para ser analizada y está para ser explicada, para ser interpretada apropiadamente y para ser vivida adecuadamente. Y cuando el apóstol Pablo dice, señores, si usted tiene fe que puede mover montañas, pero maltrata a su mujer, su fe no le sirve de nada. ¿O no? El apóstol dice, señores, si usted tiene el don de hablar en lenguas y toca la guitarra en un conjunto musical y con las mismas manos que toca la guitarra, toca la novia, su don no le sirve para nada. Dice la Biblia, no sirve para nada, yo no lo digo. Es irrelevante. Maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones, canciones, adoraciones no tengan estorbo. Es decir, que la vida espiritual de un individuo llevada al extremo de un mundo emocional es una vida irrelevante. Es una vida que no impacta a nadie, que hace que el mundo diga que estamos locos con razón, dice Pablo. Pablo no está diciendo en el pasaje de 1 a los Corintios 13 o en 1 a los Corintios 12 y 14, no está diciendo que nosotros podemos hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos en nuestros cultos, sino que nuestros cultos tienen que reflejar la gloria de Dios. Por lo tanto, si Dios determinó que hayan pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, Él preparó a cada individuo para entregarle una habilidad natural, se llaman talentos,
que unida a una habilidad sobrenatural entregada por el Espíritu, llamada dones espirituales, en esa combinación de talentos naturales entregados por Dios y dones espirituales entregados por Dios, el individuo pueda vivir en este mundo una vida fructífera y realizada. Y esa vida fructífera y realizada va a ser la más grande proclamación del mensaje del Evangelio que existe. Cuando usted se convierte en un empresario con altos principios, usted tiene un gran ministerio. Usted está ministrando. Preparar para la obra del ministerio no es preparar para que ocupe un cargo en la iglesia. ¿Me escuchó bien? Preparar para la obra del ministerio no es preparar para que tenga un cargo en la iglesia, para que ocupe una función en el templo. Preparar para la obra del ministerio es para que cumpla su función ministerial en la vida, en la iglesia, fuera de ella, en su trabajo, en su profesión, como abogado, como carpintero, como político, en cualquier función de la vida, usted tiene un ministerio. Si todos tuviéramos ministerios dentro del templo, dentro de lo que llamamos iglesia, entonces el mundo se queda sin un ministerio relevante. Es relevante adentro. Me admiran porque enseño un curso de estudio bíblico. Me enseñan porque soy una persona que habla en lengua. Me admiran porque soy una persona que atiende bien a los demás y tengo un don de servicio. Pero el mundo no ve mi vida como algo relevante. Ahora, la razón de la existencia de la iglesia es para que predique el Evangelio. Ahora nos hemos inventado un montón de formas de predicar, pero hemos quedado en el concepto de anunciar el Evangelio. Entonces hemos establecido diferentes sistemas de anuncios del Evangelio. Se ha anunciado el Evangelio con diferentes técnicas a través de los años. Yo nací en una iglesia que tenía una técnica peculiar. Empezábamos a salir a predicar a las calles. Una hora antes de cada culto nos reuníamos 20, 30, 50 personas a unas 10 cuadras del templo y allí íbamos quedando 2, 4, 5 en cada esquina. Estábamos predicando allí, nadie nos escuchaba, no había gente. Dios hace milagros, a veces se convertía a alguien que estaba escuchando en su casa. Esa era nuestra técnica. Esa era el anunciar el Evangelio. Después formamos grupos de ciclistas y salimos a predicar en bicicleta el Evangelio. Luego me compré una moto, luego en carro, ahora en aviones. Diferentes técnicas para anunciar el Evangelio. No es la técnica la que Dios demanda, es el proceso. Cada técnica va pasando de moda. Hoy si usted sale a predicar el Evangelio golpeando puertas casa por casa, la gente cree todo y no cree nada. Primero llega el testigo de Jehová, luego llega el mormón, luego llega un vendedor, luego llega un comerciante y luego llega usted. ¿Cree que le van a creer? No, el mundo cree todo y no cree nada. Pero esas han sido formas técnicas de anunciar algo, tal como va a anunciar el comerciante. A eso no se refiere la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio tiene que ver con vidas transformadas, tienen que ver con individuos que han tomado la determinación de vivir, que su vida predica, que predica en su casa, que predica junto a su esposa, una vida que predica en su lugar de trabajo, que usted es un trabajador responsable que cumple con sus labores. Su vida ministerial no significa que tiene que enseñar a que la gente haga todo esto dentro de la iglesia.
La vida ministerial de cada individuo es su vida, doquiera esté. Por eso tiene que aprender a vivir, doquiera esté. Tiene que ministrar, doquiera esté. Para el cristiano, en la vida de un cristiano no hay división de algo secular y algo eclesiástico. El cristiano va donde quiera, es iglesia donde quiera. Tiene que ministrar donde quiera. Si usted, Dios le dio la capacidad de estudiar matemáticas, de estudiar ciencias, si usted, Dios le dio el talento natural para que sea un deportista, un abogado, un ingeniero, un político, Él le va a dar dones espirituales para que junto con los talentos naturales usted salga al mundo y su vida sea un reflejo de la verdad, columna y baluarte de la verdad en medio de una generación maligna y perversa. Eso es la predicación del Evangelio. Por lo tanto, cuando Dios dice que Él entregó ministerios a los individuos, pastores, maestros, evangelistas, aquí dice el fin, el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no a fin de darles clases a los individuos para que ocupen una posición en el templo. Eso es mera teoría. Perfeccionar a los santos significa que Dios a mí me nombró un escultor y me entregó un martillo y un cincel. Y me entrega piedras brutas, algunas bien piedras. Y me toca perfeccionar a los santos. Que si usted llegó como una mujer maltratada, nunca más lo sea. Usted es un mal testimonio del Evangelio viviendo en un hogar donde permite el maltrato. Si usted lleva 10 años en la iglesia y sigue siendo una mujer maltratada, víctima de violencia doméstica, usted no ha entendido el mensaje transformador del Evangelio. Si usted sigue en la iglesia después de 3 años y sigue adicto a la pornografía, usted ha escuchado verdades, usted ha leído verdades, usted ha admirado verdades, usted no vive las verdades. Porque una verdad anunciada, una verdad escuchada, una verdad admirada, una verdad memorizada, nunca produce una vida transformada. Si usted se pregunta por qué no ha transformado su vida, esa es la respuesta. ¿Sabe qué transforma la vida? La verdad aplicada. Allí está el secreto. Lo que transforma su vida, su ministerio, es la verdad aplicada. Yo tengo que enseñarle, me entregan una piedra de un hombre que maltrata a su mujer. Y tengo que formar en esa persona la imagen de Cristo. Me entregan una mujer que en vez de disciplinar a sus hijos, abusa de ellos. Me entregan un muchacho que llega del mundo con un problema de masturbación. Y yo tengo que entregarle herramientas para que pueda vivir saludablemente. Me acordé ahorita de un correo electrónico que acaba de llegarme. Déjeme leérselo para que pueda ilustrarle lo que estoy diciendo. Deme un minuto para buscarle. Si me das un poquito más de monitor, estoy forzando mucho mi voz, dame un poquito más de monitor, por favor. 1, 2, un poquito más. 3, ahí sí, muy bien. Deme un minutito para buscar esta carta aquí. No pensaba leerla, pero ahorita que estoy en el tema, me parece importante.
Muy bien, escuche la carta, por favor. Esto le va a ilustrar lo que estoy diciendo en este momento. Querido pastor, lo escucho por radio hace algún tiempo. Mi nombre es fulano de tal, tengo tantos años, tengo 22 años. Hace un año comencé a tener una relación de noviazgo con una chica. Yo he sido criado en la iglesia. Actualmente trabajo en una estación de radio cristiana. Allí doy mi tiempo como voluntario. Cuando empecé a tener esta relación de noviazgo con mi chica, comencé a experimentar sensaciones que nunca había experimentado. Poco a poco comenzamos con caricias. Hasta el momento no hemos tenido relaciones sexuales, pero seguimos constantemente excitándonos, tocándonos sexualmente. Llegó el momento en que no puedo resistirlo. He orado al Señor, he ayunado. Cada predicador que viene me ha acercado para que ore por mí. Hace un tiempo atrás que usted vino, me acerqué para pedirle que ore. Y usted me dijo que iba a orar, pero que su oración era igual a la mía. Y me dio un consejo. Me dijo que si mi tendencia a la masturbación no se iba con la oración, yo tenía que trabajar mi vida. Le escribo con vergüenza, porque no he logrado vencerla. He llegado al momento en que con mi novia hemos orado y hemos ayunado. Y ahora he llegado al momento en que en la misma estación de radio donde trabajo, cuando me toca mi turno de la noche, veo pornografía y me masturbo. Pastor, estoy desesperado. No sé qué hacer. He hecho todo lo que me han dicho, nada funciona. Impresionante, ¿no? Esa es la realidad de miles de jóvenes. Esa es la realidad de muchos adultos. ¿Por qué las personas mantienen conductas adictivas? ¿O por qué las personas mantienen conductas inadecuadas aun cuando oran y cantan? Observemos aquello. La razón es que nosotros, los pastores, los apóstoles, los maestros, que tenemos que predicar el evangelio, la buena noticia, el mensaje transformador, aquel mensaje que le va a ayudar a ordenar su vida. Al ordenar su vida en base a principios, va a dejar de abusar de sus hijos. Va a dejar de maltratar a sus padres. Al aplicar la verdad a su vida, va a dejar de tener comportamientos que antes tenía. Al aplicar la verdad a su vida, usted va a ser una persona transformada, diferente. Va a estar preparada para que usted, que tiene un marido no cristiano, como dice el apóstol Pedro, predique el evangelio a su marido sin palabras, por su conducta casta y respetuosa. La gente ha creído que tiene que darle una clase de evangelismo para tratar de convencer al marido. Utilice tratados, esta es la técnica. Y le enseñan técnicas para ejercer una labor, no para cumplir un ministerio. Hay una gran diferencia, quiero que me entiendan aquello. Entonces usted puede llegar a su casa y pone tratados por todos lados y su marido levanta la almohada y dice: arrepiéntete o morirás. Y su marido anda desesperado porque él no quiere ser cristiano, usted quiere que sea. Y usted se convirtió en alguien que cree que tiene que convencer al mundo de pecado. Ya hay uno que lo hace. Su trabajo es vivir el evangelio.
Por lo tanto, cuando dice el apóstol, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, significa que yo tengo como pastor no que sacarle su dinero para que usted se haga rico, tengo que enseñarle a vivir, a ofrendar, a diezmar y a enseñarle a administrar su dinero para que usted prospere en base a principios, no en base a emociones. Usted puede emocionalmente responder a muchas cosas. No funcionan las emociones. Yo estaba en mi país, en la comuna de Maipú, y entonces terminé mi plática y se acercó un hombre y me abrazó. Me dijo, pastor, el Señor me dijo que le dé dinero. Y entonces le dije, a ver, ¿qué te dijo? ¿Cómo te dijo el Señor? Dijo, mientras usted predicaba, el Señor me habló que le dé dinero. Entonces sacó un sobre grueso con muchos billetes. Le dije, querido, a mí el Señor no me ha dicho nada. Así que guarda tu dinero. Entonces me dijo, pero pastor, no desprecie la bendición de Dios. Entonces me entró el espíritu de codicia y vi el grosor del sobre con billetes y lo tomé y me lo puse en el bolsillo de mi saco. Y de ahí lo abracé, estuve orando con el individuo y le dije, querido, Dios acaba de hablarme y me dijo que te dé algo. Saqué el sobre y se lo entregué. Entonces el individuo me dijo, pero pastor, no. Le dije, ok, a ti te habla el Señor, a mí no me habla. A ti te habló que me lo des, a mí me habló que te lo dé. Y además, no desprecies la bendición del Señor. Y le devolví el dinero. ¿Usted cree que mi corazón necesitado y codicioso no estaba anhelando tenerlo? Soy un ser humano, me corre sangre por las venas. Se fue el individuo. Al otro día, en la siguiente conferencia, estaba vendiendo mis materiales junto a Alberto Núñez, un muchacho que me ayuda allá en Chile. Cuando vimos que una mujer viene llorando, le dije a Alberto, mira, problemas. Vino la señora, me abrazó y lloró, y lloró. Y luego me dijo, gracias, pastor. Ayer mi esposo quiso hacer lo que hace con todos los predicadores. Cada predicador que viene, él quiere darle, siente que el Señor le habla y quiere darle dinero. Ese dinero que él llevaba eran los 3 meses de renta que debíamos pagar. Mi hermano es el pastor de la iglesia y nos dijo que si no le pagábamos la renta tenemos que salir de la casa. Y él quería darle el dinero a usted. Anoche que llegó, pagamos la renta. Primera vez que le dan una lección de aprender a vivir con responsabilidad. Cuando usted empieza a creer que porque usted da dinero, Dios tiene que bendecirle, usted se equivocó. Usted no está viviendo por principios. Si yo le digo haga un pacto con Dios, mándeme a mí el dinero, mándeme su mes de sueldo, no pague su renta, actúe por la fe, y usted me manda el dinero porque quiere que su hijo salga de las drogas. Queridos, usted no puede hacer un trato con un Dios justo que nunca bendice a las personas en pecado. Imposible. Dios no puede bendecir su vida si usted golpea a su mujer y ofrenda bien. Entiéndame, Dios no puede contradecirse. No puede contradecirse. Los atributos de Dios nunca se contradicen. El hecho de que Dios tenga amor por usted y misericordia por usted no significa que Dios no va a aplicar su justicia con usted. El amor de Dios tiene 3 aspectos.
El amor de Dios tiene un aspecto de gracia. Dios, por su amor, mediante su gracia, nos da lo que no merecemos. Dios, mediante su amor y mediante su misericordia, no nos da lo que merecemos. Dios nos da lo que no merecemos por su gracia. Dios no nos da lo que merecemos por su misericordia. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es su misericordia que es nueva cada mañana. Por eso no somos consumidos, no porque somos buenos. Dios por su gracia nos da lo que no merecemos. Dios por su misericordia no nos da lo que merecemos. Y Dios por su justicia nos da lo que merecemos. Por eso viene la disciplina divina. Se aplica la disciplina divina para que el individuo pueda corregir sus comportamientos. Estaba reunido con pastores en un país y le decía: queridos pastores, ustedes nunca me van a convencer que teniendo 3 cultos a la semana y en los 3 cultos predicando sobre prosperidad, ustedes tienen una iglesia bien alimentada. Imposible. Es como si yo tuviera mis hijos y todos los días les diera frijoles. No los tengo bien alimentados. Comen todos los días. Usted no puede tener una congregación relevante, cristianos, individuos, mujeres, hombres que viven su fe, que han transformado su vida, que son ejemplos en la sociedad, si usted sigue predicando solo un tema. Imposible. Tiene que edificar, tiene que nutrir, tiene que construir, tiene que establecer un sistema para que en su congregación la gente aprenda a vivir el evangelio. El evangelio se predica primariamente con la vida del individuo. Por eso cuando dice el pasaje, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, significa para que usted esté preparado para que su vida ministre en cualquier lugar, en cualquier profesión. Si usted es un médico, le ordeno a su ministerio de médico, allí tiene que servir, allí Dios le dio su congregación. No todos tenemos que ser ministros en una iglesia, no todos tenemos que ser pastores, evangelistas, maestros, todos tenemos que cumplir un ministerio en el mundo, el ministerio de consolación. Así que usted tiene que ser una excelente demostración del mensaje del evangelio en el mundo en que vive. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, a fin, note la siguiente declaración y con esto terminamos el análisis de este capítulo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Note la siguiente declaración. Esto confirma todo lo que le he dicho. El versículo 13 dice, de esta manera, de este modo, así que, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. Todos llegaremos a la unidad de la fe. Esto no significa todos llegaremos a reunirnos en un solo templo. No significa unidad de la fe que todos vamos a asistir a todos los eventos que todos los pastores hacen en la iglesia, hacen en su ciudad. Unidad de la fe no significa que hagamos eventos juntos. Unidad de la fe significa que toda mujer que asiste a la congregación entiende que nunca debe permitir la violencia. Que todo hombre que asiste a la iglesia entiende que es salvo por la gracia y que tiene que ser el líder de su familia. La fe nos une. La fe en Cristo, la fe práctica nos une. Comenzamos a ser personas que viven su fe. El muchacho que vive su fe tiene unidad con el otro muchacho que vive su fe. Un chico que vive su fe
entiende que no tiene que manosear a su novia. La chica que vive su fe entiende que no tiene que permitir que la manoseen. Tiene una unidad de fe. Unidad de fe no es que cantemos los mismos cánticos. Todas esas son cosas elementales. Lo profundo es la vida del individuo. Y luego mire cómo concluye. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a ser perfectos, maduros. Ese es el fin. El fin de estos ministerios es que cada individuo, escúcheme bien, el fin de este ministerio, apóstol, profeta, evangelista, maestro, el medio es diferente. El evangelista tiene una habilidad especial para el mensaje sencillos, que usted puede predicarlo, que yo puedo predicar mejor que un evangelista. Y cuando yo lo predico, no se convierte la gente. Cuando él lo predica, se convierte en miles. ¿Sabe cuál es la diferencia? El don. Pero un evangelista no es maestro. Así que Dios creó todo esto. El método es diferente para llegar. El método es que el evangelista predique el evangelio, se convierta. El apóstol va a establecer iglesias. El profeta revela palabra de Dios, no lo que él cree, no es su imaginación. Revela palabra de Dios. Y el pastor edifica. Entonces, cuando todos cumplimos esa función, tiene que haber un resultado. El resultado tiene que ser que todo individuo madure. Ese es el fin. Que la iglesia esté llena de hombres maduros, mujeres maduros, jóvenes maduros, que han sido perfeccionados. Para que su vida madure, predique el evangelio. Para que su vida madura, enseñe a otros la grandeza del evangelio. Para que usted sea luz en medio de las tinieblas no significa para que usted lleve su Biblia a la universidad. Que sea luz en medio de las tinieblas no significa que usted en su trabajo, en vez de trabajar, evangeliza. Que sea luz en medio de las tinieblas es que su moralidad es única, que usted como marido es especial, como joven tiene visión, planes, principios. Que usted sea maduro significa que aunque está siendo tentado con una chica, querido joven, usted decide actuar maduramente, no movido por sus emociones y pasiones, sino por sus convicciones. ¿Me entendió todo el concepto? Ese concepto quería que lo tengan bien claro. Es esencial para entender todo lo que voy a decir ahora. Sin ese concepto, no me va a entender lo que tengo que comunicarle. Todo está claro. Se lo repito una vez más. Dios soberanamente nos llamó, nos escogió, nos sacó del mundo. Iglesia significa sacados afuera. Nos sacó del mundo, no para encerrarnos en nuestros cuarteles de invierno, para engordar leyendo la Biblia. No para que nos encerremos y nos empiecen a enseñar quién es la bestia, para que vivamos pensando quién es. Una hermana me dijo la más grande verdad una vez: pastor, ya sé quién es la bestia, mi marido, dice. Dios no nos llamó para que tengamos clases sistemáticas. Note que está escuchando a un maestro de la Biblia. Y le estoy diciendo, Dios no nos llamó para que usted se siente en curso todos los domingos a tomar una clase sistemática que nunca aplica. No sirve. Dios no nos llamó para darnos dones espirituales
para que la gente ande exhibiendo su mundo. Dice el apóstol Pablo, yo puedo tener todos los dones. Note que la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto es una carta de corrección de conductas extremas. Escúchenme, queridos, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, escribe para corregir costumbres extremas, no para que usted las aplique. Y eso es lo que hacen muchas personas. ¿Sabe qué corrigió Pablo en la iglesia de Corinto? Primero, les dijo, no idolatren a sus líderes. Eso es lo que hacen muchos cristianos evangélicos hoy. Hay líderes que permiten ser idolatrados. Nunca vi a Jesucristo con guardaespaldas. Nunca. Lo que Dios quiere es que los líderes, si usted es pastor de una iglesia, nunca se convierta en una estrella, se lo suplico. Sea el hombre más sencillo, comparta con la gente. Abrace a sus hermanos, anímelos, corríjalos con amor, perfecciónelos. No llegue a escondidas al templo y luego se va a escondidas. Nunca Jesucristo hizo eso. Y lo siguieron multitudes. Y los discípulos quisieron protegerlo, que no te toquen. Jesucristo les dijo, dejen que la gente lo haga. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto es para corregir la farándula evangélica. Es para corregir, para que en la iglesia no hayan estrellas evangélicas. La gente estaba diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Pedro, y los más espirituales, yo de Cristo. Pablo escribió a los corintios para corregir ese espíritu de idolatría de sus líderes. Segundo, escribió a los corintios para que aprendan a tener vida sexual ordenada. Se alejen de la inmoralidad. Capítulo 7, matrimonio, su sexualidad bien ordenada. Es un deber cumplirla, como enseñé ayer. Es un deber del hombre y la mujer, no es su gusto. No tiene que practicarla como le agrada, cuando quiere, donde quiere, como quiere, de la forma que quiere. Tiene que hacerlo como Dios manda, el hombre y la mujer. Pablo escribió para corregir la conducta desordenada. Pablo escribió para corregir a aquellos que estaban abusando de la gracia y tenían allí uno que tenía la mujer de su padre y ellos no lo habían disciplinado. Hoy hay iglesias que no disciplinan. Si el individuo ofrenda bien, no lo disciplinan. Pablo escribe a la iglesia, dice, ustedes se han envanecido, son orgullosos, tienen a uno viviendo con la mujer de su padre y no han hecho nada. Pablo escribe a los corintios para corregir también el uso desordenado de los dones espirituales. Le dice, señores, no hablen en lengua en público. Dígame qué parte de la carta no entendió. ¿Por qué tengo que ignorar la palabra de Dios y hacer las cosas como yo quiero? Dice, a menos que haya interpretación. Y aún así los profetas que juzguen. ¿Y cómo debe juzgar un profeta? ¿De acuerdo a lo que yo quiero, lo que yo pienso? No, de acuerdo a la única regla de fe y de conducta. Pablo escribió para corregir el desorden en el culto. Pablo escribió para que los cristianos que habían recibido apóstoles, maestros, evangelistas y tenían que ser maduros, estén actuando como maduros y en vez de que sus conflictos,
los estén llevando a los jueces no cristianos para que se los resuelvan. Les dice: ustedes, queridos, tienen a Cristo, tienen a Dios, tienen el Salvador, tienen la palabra, tienen todos los dones espirituales y no saben resolver sus problemas. Son inmaduros. Le llevan a los no cristianos para que resuelvan sus problemas. Pablo escribió para corregir aquello también. La carta a los Corintios. En mi estudio va a tener 99 programas de radio sobre la carta a los Corintios. Va a tener más de 600 páginas. Y va a escuchar todas las correcciones. La carta a los Corintios es para corregir. Y aquí está el pensamiento general. Primero, Dios llama a individuos, le entrega dones y talentos con el propósito de que le enseñen a la gente a vivir el Evangelio, para que cuando la gente aprenda a vivir el Evangelio, sean un inmenso testimonio en el mundo. Y cuando sean un inmenso testimonio en el mundo va a tener oportunidad de creer en vez de pensar que ustedes son locos. Van a creer. Y cuando el mundo crea en usted, entonces el mensaje que lleva, usted cumplió su función y su iglesia y su persona es un ministerio relevante en el mundo. Que su ministerio sea relevante no es que usted tiene una congregación como esta. Yo quisiera tenerla, no la tengo, nunca la voy a tener tal vez. Yo no fui llamado por Dios para ser pastor de muchas personas en un lugar. Yo fui llamado para hacer esto que estoy haciendo. Usted no se quede con la imagen que si usted no reparte 100 toneladas de comida, no se quede con la imagen que si usted no tiene este templo que le ha dado Dios a personas que algunos envidian y que otros admiramos. Yo no puedo hacer esto. Admiro a los que lo han conseguido. Mis respetos. Pero nunca, querido, escúcheme, nunca crea que su ministerio va a ser relevante en el mundo porque tiene esto. Esta congregación, con todas sus instalaciones, puede ser irrelevante. Y esta congregación, con todas sus instalaciones, puede ser relevante. Usted, con 30 hermanos, si alguien le dice: hay algunos que llevan años con 30, nunca tienen más de 30. Si usted es irresponsable y no está cumpliendo su labor, por supuesto que le critico. Pero si usted es un hombre que ama a Dios, que ora, que sirve, que se prepara y está cumpliendo su labor, y Dios le hizo pastor de 10, 20, 30, 5,000, 10,000, es Dios. No se desespere por tener lo que otro tiene. El secreto de la visión es desarrollar con excelencia la misión que a usted Dios le entregó, no hacer lo que otro ha logrado. No se vaya de este congreso pensando que si no tiene un templo como este, si no reparte alimentos a los pobres en miles de toneladas, o que si usted no habla en lenguas, o que si nadie se cae de espaldas, o que si usted no tiene todos los dones espirituales, usted es irrelevante. No es verdad. Usted es único para Dios. Usted es perfecto para ser usted. Usted, querido pastor de una congregación de 100 personas que ha hecho todo lo posible, no busque estratagemas para llenar su templo. Cumpla con excelencia su visión y Dios agregará a su iglesia los que han de ser salvos. Él va a agregar. Él ha agregado a esta comunidad. Usted viva su vida de fe sencilla, querido. Usted cumpla sus principios, su visión apropiadamente y viva su vida de fe sencilla. Se terminó mi primera hora, ¿ok?
A ver si quieren poner de pie un ratito. Y vamos a entrar al segundo pasaje de las Escrituras dentro de un momentito. Pero estírese un poquito para que no esté tan cansadito allí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Están aprendiendo? Muy bien, eso es lo que quiero. No quiero que se vaya con una visión equivocada. Quiero que vaya con su realidad y dispuesto a cumplir su realidad y lo que está viviendo en su realidad y vivirlo con excelencia. Muy bien, pueden tomar asiento y vamos a entrar a la segunda parte de mi plática. Ahora voy a ir un tanto rápido. Era para mí esencial decirle lo que acabo de decirles. El hecho de que un individuo comience a vivir por convicciones significa, querido, que todo su mundo va a cambiar. Usted no va a ofrendar por la manipulación que recibe, nunca más. Usted no va a diezmar por la exigencia que alguien haga. Usted va a ofrendar y diezmar por principios. Usted no va a conducir su vida sexual matrimonial por lo que le gusta, sino que va a aprender principios. Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo hago? Usted no va a disciplinar a sus hijos basado en lo que hicieron sus padres con usted. Lo va a hacer por principios. Usted no va a predicar el evangelio por lo que otro hizo en otra parte y allá le funcionó. Usted va a vivir por principios. Todo va a cambiar en su mundo. En base a eso, quiero entrar en un segundo pasaje de las Escrituras y me refiero a la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a observar el capítulo 1. Yo creo que estos dos pasajes en estas 2 horas que tengo con ustedes nos permiten tener una visión panorámica importante para transformar nuestros ministerios. Y escuche ahora lo que dice este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas. Escuche bien, por favor. Vaya leyendo conmigo y vaya leyendo bien. Quiero que sea como los hermanos de Berea, que analice bien lo que estoy diciendo, no que crea todo lo que estoy diciendo. Quiero que lo analice bien. Escuche. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, subraye la siguiente declaración. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para estar metidos en la iglesia como Dios manda. No dice eso, ¿cierto? Nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Subraya aquello. Dios, por su poder y por su excelencia, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Dice, para la vida y la piedad, en la versión. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, note, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, debido a esto, precisamente por eso, por lo que tiene, esfuércense, añadid, dice la versión, por esto mismo añadid a su fe virtud. Deténgase allí por un momento. ¿Cuántos ven la conexión entre este pasaje y lo que acabo de explicar en esta hora de enseñanza? ¿Cuántos ven la conexión de lo que estoy haciendo? Levante su mano si ve la conexión.
La conexión es la vida del individuo. No es el que usted sea un buen diácono. El que usted sea un buen servidor es irrelevante. El que usted hable en lenguas, irrelevante. Usted puede tener todos los dones, como los corintios, y todavía llegar a la Santa Cena, comer como glotón y emborracharse. Recuerden lo que está enseñando Pablo a los corintios. Todos lo llevaban a los extremos. El extremo de la gracia permitía el pecado, ¿cierto? El extremo en los dones espirituales permitía el desorden. El extremo en lo que está diciendo ahora el apóstol Pedro, el extremo de los individuos les llevaba a vivir vidas desordenadas, incapaces de mostrar en sus vidas la transformación. Porque escúcheme esto, los dones espirituales nunca producen madurez. Escúcheme bien, los dones espirituales nunca producen madurez. Por eso usted tiene individuos con dones espirituales inmaduros. Tal vez usted tiene una esposa que habla bien en lenguas en la iglesia y le maltrata en su casa. Usted puede tener un joven que es bueno para servir en la iglesia y tiene su cuarto todo desordenado y usted vive batallando como madre, como padre, para que ese muchacho que sirve bien en la iglesia y adora bien, empiece a vivir bien. Pero también los hijos ven a mamá y papá levantando brazos y adorando al Señor y siendo un buen maestro de la Biblia, pero maltratándolos en la casa. ¿Usted me está entendiendo la conexión? Quiero que vayan siguiendo el pensamiento porque al final tiene que tener el cuadro completo en su mente. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Veamos algunos principios que voy a compartir. Voy a ir rápido en mi presentación. Primer principio. Es imposible ministrar al mundo moderno efectivamente sin prepararse y planificar en forma diligente la formación bíblica y valórica, no solo de los líderes que deben desarrollar la visión, sino de toda la congregación. Ese es un pensamiento bien resumido. Va a tener que masticarlo bien. De paso, si quieren recibir mi presentación, tal como la están viendo allí, anoten mi correo electrónico y se las puedo mandar por correo electrónico, con todo gusto, si quieren tenerla para que ustedes la vivan y la enseñen a otros. Mi correo electrónico es David, luego la letra D de David, la letra E de Ecuador y la palabra hogar. David @dehogar.org. David la letra D, la letra E, HOGAR.org. David@dehogar.org. Mándeme un correíto, pídame la presentación en PowerPoint y se la voy a enviar para que usted pueda estudiarlo. Mi propósito no es solo que pueda predicarlo, quiero que lo haga. Mi propósito es que lo practique, que llegue a ser parte de su vida. Estos pensamientos son reducidos. Hay mucho que interpretar aquí. Es imposible ministrar al mundo moderno efectivamente. Un mundo con problemas políticos, económicos,
con problemas de lesbianismo, homosexualismo. ¿Usted sabe cuál es la pregunta que me hacen más los jóvenes hoy cuando voy a mis conferencias de jóvenes? Lesbianismo y homosexualismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la iglesia no está preparando a nuestros jóvenes para que tengan un pensamiento lógico cristiano. Cuando un muchacho llega a la universidad va a recibir pura lógica. Y él lo único que sabe es cantar bien, orar bien, ayunar bien. Y no entiende lógica del pensamiento filosófico cristiano. Hay lógica en nuestro pensamiento, no es ilógico. Hay que entenderlo. Judas nos llama a defender nuestra fe. Sus hijos nunca estarán preparados para enfrentar todas las exigencias, las presiones del mundo si la iglesia no lo prepara. Pregunta, honestamente, recuerde, Dios está acá. Me va a contestar honestamente. ¿Cuántos de ustedes padres han preparado a sus hijos sistemáticamente? No una conversación por allí, otra por acá. Sistemáticamente. Para que ellos entiendan sobre el lesbianismo, homosexualismo, relaciones sexuales prematrimoniales, sus efectos, sus consecuencias. Para que ellos entiendan sobre principios, valores, verdades. Para que las chicas entiendan sobre los efectos de la menstruación en su vida. Para que los muchachos entiendan los cambios hormonales que van entendiendo. Para que entiendan sus principios de fe. ¿Cuántos de ustedes han tenido conversaciones sistemáticas en proceso, papá y mamá con sus hijos? Levanten la mano. 2, 3, 4, 5. ¿Me entiende por qué la iglesia es irrelevante en el mundo? ¿Usted me entiende por qué en mi país los evangélicos piensan como conservadores y votan como liberales? ¿Usted me entiende por qué un muchacho sabe cantar bien y vive mal? ¿Usted me entiende por qué hay padres que llevan años en la iglesia y todavía tiran el pelo y las orejas de sus hijos, dejan marcas en sus cuerpos? ¿Usted me entiende por qué todavía hay mujeres cristianas evangélicas maltratadas por maridos? ¿Usted me entiende por qué hay muchachos como el que me escribe que tienen un problema de masturbación que no pueden vencer, aunque están orando, ayunando, trabajando en una emisora evangélica y masturbándose en el mismo baño de la emisora? ¿Usted me entiende? ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema es que cuando usted viene a Cristo y Cristo lo trae, no le borra la mente. Todo lo que está archivado en su mente, está archivado en su mente. Nunca lo borrará. Llegará el día en que usted pondrá nueva información. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dominio propio. No os conforméis a este mundo, que la filosofía de este mundo no los influencie. No os conforméis a este mundo. Muchos cristianos viven conformados al mundo. Antiguamente nos enseñaba que conformarse al mundo era, en mi caso, era que yo no podía jugar fútbol. Conformarme al mundo era que no podía dejarme el pelo largo. Conformar al mundo era que una chica llegue a la iglesia con aretes. Conformarse al mundo era tener un televisor en su casa porque era el cajón del diablo. Eso era lo que enseñaban con respecto, y todavía hay algunos que enseñan. Eso era para la mente conformarse al mundo. Eso no es. ¿Usted sabe que el mundo está aún aquí en los púlpitos hoy? Cuando un sermón se presenta lógicamente y no teológicamente, es una técnica de motivación personal, no una interpretación escritural. ¿Me entendió bien? Hoy tenemos más motivadores evangélicos que predicadores de la palabra. Usted no sea uno de aquellos. Usted gana muy poco diciéndole a su congregación: tú puedes, tú eres un gigante en Cristo, saca el campeón que hay en ti. Usted gana muy poco con eso.
Usted gana muy poco, su iglesia será irrelevante en el mundo. No digo que no van a estar contentos en la iglesia. Ese no es el punto. Su ministerio es irrelevante en el mundo. Si usted comienza a tener técnicas que emocionan a la gente. Si alguna vez usted se ha caído de espalda en alguna reunión, cuénteme en qué se ha transformado. Sea honesto. ¿En qué cambió su vida por caerse de espaldas en una iglesia? Explíqueme. ¿En qué se transformó su vida por hablar en lenguas? Usted bíblicamente nunca me lo va a comprobar. No tiene cómo. Usted me puede arguir razones, pero bíblicamente nunca me lo va a comprobar. Escuche lo siguiente. Cuando el individuo se va al extremo y comienza a vivir un mundo de espiritualización de la vida, no confunda la espiritualidad con la espiritualización. La espiritualidad es la conexión bíblica del individuo con Dios. La espiritualización es esperar que Dios haga por mí lo que Él me manda que yo haga. Yo espiritualizo todo. Yo estaba en una conferencia en Houston, Texas. La persona que organizó la conferencia era una mujer. Igual que este muchacho que me escribió la carta. Después, cuando terminé mi conferencia, debía salir rápido al aeropuerto, estaba vendiendo mis materiales allí. Y la hermana se acercó y me dijo: pastor, yo organicé la conferencia, ¿me podría dar unos minutos? Le dije: con mucho gusto. Dije: ¿cuál es tu problema? Me dijo: llevo viviendo un tiempo de profunda angustia en mi corazón. He orado, he ayunado. Ahora, no me entienda mal. No estoy enseñando que no debe orar ni ayunar. Entiéndame. Estoy diciendo que no tiene que irse al extremo. Estoy diciendo que tiene que aprender a vivir una vida equilibrada. La vida de fe es esto. Es un remo. Usted va a vivir dando vueltas en el mismo lugar. ¿Usted tiene fe que va a cambiar su marido? Lleva años esperando. La vida de fe es un área de la vida cristiana. Hay quienes sobreenfatizan la fe. Entonces, la mujer me dijo: vivo más de un año y meses de angustia. Yo creo que el Señor se está alejando de mi vida. Vivo en un mundo depresivo, no encuentro contentamiento. Antes me encantaba estar en la casa del Señor, orar. Ahora me siento en la casa del Señor y a veces quiero salir, tengo angustia. Yo creo que Satanás me está atacando. No puedo vivir mi vida cristiana. Dice: me voy a orar todos los días de 7 a 8 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, entro a las 8 a mi trabajo. Me voy a orar ya hace más de 6 meses orando. No he visto cambios en mi vida. Pastor, últimamente he sentido ataques satánicos tremendos. Casi siento la presencia de Satanás. Es como que el calor de Satanás está al lado mío. La abracé y le seguí preguntando más síntomas. Y luego le di un abrazo y le dije: hermana, tienes menopausia. No son ataques satánicos. Es tu menopausia. Es angustia que sientes. No es que Dios se está alejando de ti. Estás viviendo en ignorancia. El peor enemigo del evangélico no es Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Si usted cree que debe comprar un libro con 100 pasos para sacar demonios, está perdiendo su tiempo.
Hay solo un paso. La Biblia dice, reprended al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Vida sencilla del Evangelio. No necesita 100 pasos. Si el endemoniado echó la lengua a la izquierda, a la derecha, si vomitó, si abrió los ojos, diferente técnica. Nada, querido. Eso es irrelevante. El Evangelio es sencillo. Si usted quiere comprar libros para aprender a orar, 100 pasos para orar, mejor apréndale a Cristo. Enseña más sencillo que algunos escritores modernos. Usted no necesita 100 pasos para una oración efectiva. El Señor le dice, sé como un niño. Si un niño pide a su padre pan, no le dará una serpiente. Ora como un niño. Sé sencillo en tu fe. Yo nunca le enseñé a mis hijos para pedirme cosas que me digan, oh David Ormachea, predicador internacional de radio. Tú que tienes una maestría en teología, un doctorado en divinidades. Oh David Ormachea, tú que has trabajado tantos años, ¿podrías darme un pedazo de pan? La gente cree que por toda su verborrea Dios le va a contestar. No. Esta palabra es sencilla. La gente va a ir a extremos en su enseñanza. Le va a decir, usted puede pedir todo lo que quiera. Dios dice que pida todo lo que quieras. Así que ¿cuánto tienes ofrenda de $100? Aquí hagan un pacto con Dios, pasen a dejar los $100 y pidan todo lo que quieras. Le enseñaron mal, querido. Le enseñaron una parte de la Biblia. Dios no le va a dar todo lo que usted quiera. Imposible. Dice que aún el Espíritu Santo arregla nuestras oraciones porque no sabemos ni orar como conviene. Así que usted le dice, Señor, ¿sabes qué, Señor? Quiero tener un automóvil. Necesito ir a mi trabajo, está a 20 minutos en automóvil y demoro 2 horas en microbús. Así que, Señor, dame un automóvil. Y Dios lo escucha. Le dice usted, Señor, aunque sea un Mercedes-Benz. Y el Señor lo escucha. Y el Espíritu Santo viene. Dice, Padre, le voy a arreglar el enredo a este. Es cierto, él necesita un medio de movilización. Dale una bicicleta. Porque él sabe que el día que usted tenga un Mercedes va a ser algo inadecuado. No es porque usted ofrende y dé todo su sueldo que va a obtener el Mercedes. Dios no funciona así. A usted le enseñaron una parte de la Biblia, le dijeron pide todo lo que quieres, pero no le dijeron la parte anterior. No le dijeron si permanecéis en mí y mi palabra la lees todos los días. Y mi palabra la tienes abierta en el Salmo 91 en tu casa. Y mi palabra la memorizaste y eres un regurgitador cristiano. No dice eso. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Le dijeron media verdad. El apóstol dice que es imposible que ministremos al mundo moderno efectivamente sin prepararnos y planificar en forma diligente la formación bíblica y valórica, no solo nuestra, sino de todos los de la congregación. Pregunta, honestamente otra vez. ¿Cuántos en sus congregaciones tienen un curso que enseñe a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los padres, a vivir valóricamente? ¿Cuántos reciben en su congregación un curso? No pláticas, curso sistemático,
6 meses, curso de valores. Cómo formar la conciencia, cómo desarrollar el carácter, cómo ser una persona confiable, respetable, justa, integrada, solidaria, amorosa. ¿En qué congregación se tienen cursos así ahora? Levanten su mano. Poquísimas personas. Ese es el problema. Si usted no enseña valores en su congregación, ¿cómo esos niños, cómo esos jóvenes van a aprender los valores cristianos? Imposible. Van a aprender a cantar bien. Pero el problema es la espiritualización de la vida. Porque cuando usted se va al extremo de que todo, como dijo bien Marcos Barrientos, que las danzas del indio, que tanto usted grita, salta, entonces usted va a obtener algo de Dios. Va a caer la lluvia, tanto que danza. No. Es la enseñanza de principios y valores. Lo demás es espiritualización. Si no me cree, lea al profeta Amós. El profeta Amós dice: yo no acepto sus cánticos, no me los traigan. Dice el profeta Amós: yo no quiero sus ofrendas. Dice el profeta Amós: no quiero sus asambleas. Dice el profeta Amós: no quiero su muestra de piedad. Dice el profeta Amós: lo que yo quiero es que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Sabe por qué dice eso? Porque en medio del pueblo de Israel habían ricos que explotaban a los pobres. Y luego los ricos que explotaban a los pobres iban con sus buenas ofrendas, iban con sus buenos animales engordados, iban a reunirse en sus congregaciones, todos ceremoniales, y el profeta Amós le dice: yo no quiero eso. Lo que yo quiero, dice, es que sean justos. Es lo mismo que nos dice hoy ahora. El Señor nos dice: señores, yo no quiero que ustedes canten bien y vivan mal, oren bien y maltraten a sus familiares. No quiero eso. Lo que yo quiero es que sus creencias se junten con sus vivencias. Quiero que aprendan a vivir bien. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos, dice la palabra de Dios, para vivir bien. Ahora, ¿por qué vivimos mal? Recuerde lo que dice el apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, todo lo que necesito para vivir, la relación horizontal, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mi relación con Dios. La vida, la piedad, todo lo que necesito para relacionarme con Dios apropiadamente y todo lo que necesito para relacionarme con los demás bíblicamente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, por medio del conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. Él nos dio todo. Para que su ministerio sea relevante, Dios le dio todo. Pero dice el apóstol: ahora, a su fe tienen que agregar virtud. Escuche este principio. La fe es insuficiente para producir individuos maduros. La fe es insuficiente para producir individuos maduros. Por eso usted ve hombres, mujeres de fe inmaduras, porque la fe es insuficiente. Por eso ve a los corintios con todos los dones espirituales, con fe capaz, dice, de mover montañas. Pero ve a los corintios inefectivos en su ministerio con el mundo. El mundo creía que estaban locos. Y Pablo le dice, y con razón, el mundo juzgaba
los pleitos de los cristianos. Los jueces mundanos juzgaban los pleitos de los cristianos. El mundo entró a la iglesia en que se emborrachaban en la celebración de la Santa Cena. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya lo tenemos, pero a nuestra fe tenemos que agregarle virtud. La gran mayoría de ustedes admitió que en sus cursos no existen cursos valóricos, en sus iglesias no existen cursos valóricos. Sus hijos no sabrán cómo enfrentar el humanismo, hay que enseñarles. Sus hijos no saben qué respuesta tener cuando en su universidad y aquí en Paraguay quieren que en la educación se enseñe la elección de género. Y cuando a sus hijos le enseñen el género se puede escoger, dígame, ¿qué respuesta bíblica lógica, no qué respuesta espiritualizada su hijo tiene? Cuando tiene que votar por un candidato político, la persona, ¿cómo va a elegir? ¿Cómo es relevante en el mundo? Tiene que a su fe, que le lleva a creer cosas extraordinarias. Por mi fe yo tengo este libro. Yo nunca pienso que al leer este libro estoy leyendo un libro cualquiera. Yo tengo fe, yo creo que esto es palabra de Dios, inspirada, inerrante. Yo tengo fe cuando oro, yo nunca pienso estoy hablando solo. Tengo fe, yo creo que Dios me está escuchando. Yo tengo fe cuando estoy adorando aquí, cantando, con un salmista que me está llevando a adorar a mi Dios. Tengo fe. No le estoy cantando al que está al lado, no le estoy cantando al salmista. Tengo fe. Yo tengo fe cuando ayuno. No estoy pensando, estoy en huelga de hambre. Estoy ayunando. Yo tengo fe. Pero la fe es insuficiente para convertir a un individuo en maduro. De hecho, el extremo de la fe le puede llevar a un sistema místico. Esa es la fe extrema. Hay muchos evangélicos místicos. Hay mucha gente que cree. Y entonces su misticismo le lleva a vivir diferente de sus creencias. Y en su mundo místico y en su espiritualización de la vida, el individuo canta bien, ora bien, ayuna bien y vive mal. En su misticismo, la danza de un individuo en la iglesia se convierte en aeróbicos evangélicos. Sus cánticos en shows musicales. Sus oraciones en pliegos de peticiones. Y sus ayunos en huelga de hambre. El ejercicio de sus dones espirituales no le sirve para nada, porque le falta amor. Su iglesia, su vida será relevante cuando además de la fe enseñe a todos los individuos, como dijo el apóstol Pablo, pastores, maestros, evangelistas, a fin de entregar herramientas al individuo para que aprenda a vivir su fe, no para que sea un diácono en la iglesia, para que aprenda a vivir su fe. Dios nos ha dado todo, nos ha concedido todo con su divino poder para que aprendamos a vivir, para que seamos un ejemplo, columna y baluarte de la verdad en medio de una generación maligna y perversa. Por eso lo que tenemos que hacer es entrenar a nuestra gente, a los hermanos de la iglesia, para que aprendan a ser padres, madres, para que aprendan a ser buenos empleados, buenos políticos, buenos abogados, porque su ministerio no está dentro de la iglesia, su ministerio está fuera de ella. Cuando empezamos a preparar a los individuos de esa manera, entonces estamos agregando a la fe, ¿qué dice agregar a la fe? Virtud. Virtud es excelencia moral. Virtud es excelencia moral. Si usted, querido pastor, si usted, querido profesor de su iglesia, solo enseña fe y no enseña virtud, excelencia moral, su ministerio
puede convertirse en místico, emocional, extremista, irrelevante en el mundo. Cuando usted agregue a la fe excelencia moral en su vida, primero, y luego la enseña el extraordinario valor de los valores. Es el título de una serie de 14 conferencias que tengo. Si usted enseña en su congregación a sus hijos, tengan cursos valóricos en sus iglesias, querido. Yo tengo un curso que se llama El extraordinario valor de los valores. Hay que enseñar cómo desarrollar la conciencia de los niños. Todo ser humano tiene conciencia, que es la habilidad que Dios pone en cada individuo para poder reconocer elementalmente entre el bien y el mal. Todo niño, aunque nunca le haya enseñado, sabe conocer elementalmente entre el bien y el mal. Mi hijo todavía no sabía hablar, recién aprendió a caminar. Le dejamos un plato de galletas, le dijimos que no coma. Cuando llegué tenía las migas en su boca y su manito atrás. Hizo el mal, nadie se lo enseñó, porque el mal no hay que enseñarlo, viene con nosotros. El bien hay que enseñarlo. Hizo el mal y sabía que estaba haciendo mal. Por eso cuando le pregunté, ¿te comiste la galleta? Así hay cristianos en la iglesia, niños espirituales, toda la vida, con la galleta en los labios y negando su realidad. Metidos en pornografía, negando su realidad. Como la carta que le leí. Muchacho, en la estación de radio, masturbándose, orando, ayunando, todo. Pero su carta concluye: pastor, nadie me ha enseñado cómo hacerlo. Porque si usted ha estado orando por años y no ha podido cambiar, no es que Dios no le ha contestado, sino que usted no ha querido entender. Es muy diferente. Por eso, queridos, en su ministerio, a su ministerio de fe, tiene que agregar virtud, excelencia moral. A enseñar fe a la gente, a ofrendar, a diezmar por la fe, que Dios le va a bendecir. Excelente. Enseñe virtud, excelencia moral, que viva bien, porque Dios nunca bendice a los que están en pecado. Enseñe excelencia moral. Enseña a los muchachos a enfrentar sus conflictos. Entréguele técnicas. Usted como pastor tal vez no sabe. Como ayer se acercó a alguien después de mi plática sobre lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial. Me abrazó y me dijo: pastor, gracias. He enseñado mal por muchos años. Fue lindo la admisión del pastor. Yo enseñaba y prohibía cosas que yo mismo practicaba. Y yo tenía la convicción de lo que usted enseñó, pero no quería enseñarlo a la congregación y por lo tanto prefería prohibírselo. Ese es el mundo dual que viven muchos pastores. Es el mundo de la fe, pero la ausencia de virtud. Para que su congregación sea relevante en el mundo, enseñe virtud, enseñe excelencia moral. Enseñe que el que va a trabajar, el hermano que es jardinero, sea jardinero. Se acercó en California alguien, dejó una tarjeta en mi casa. Fulano de tal jardinero, lo contraté para que corte el césped de mi casa y atienda a mi jardín. Después de unos meses, un árbol estaba con algunos signos de enfermedad y cuando él fue el día que va a la semana, le dije: querido, ayúdame porque mi árbol se está muriendo. Me dijo: no, señor, yo no sé nada de eso. Entonces le dije: no sabes nada y eres jardinero. Le dije: mira, te voy a despedir, pero te voy a despedir amablemente. Entonces lo abracé. Y le dije: vas a tener que cambiar tu tarjeta de presentación, porque allí decía fulano de tal jardinero. Vas a cambiarle el título, vas a poner fulano de tal, corta césped, porque es lo único que sabes hacer. Escúcheme, querido. Usted tiene la responsabilidad de desarrollar sus dones y talentos naturales que Dios le ha dado con excelencia. Tiene que aprender a vivir con virtud.
Usted nunca tal vez va a tener este templo, ni usted va a tener la visión de ninguno de nosotros. Tal vez nunca va a ser un conferencista internacional. Tal vez nunca va a ser una persona que reparte miles de toneladas de comida. Tal vez usted nunca va a hacer eso. Tal vez usted nunca va a escribir libros como el Señor me ha dado a mí, publicar 16 libros hasta el momento. Tal vez nunca lo haga. Eso no significa que su ministerio es irrelevante. Su ministerio es irrelevante cuando usted no enseña a la gente a vivir su fe. No cuántas personas tiene, sino cuán bien viven el Evangelio. Tiene que enseñar virtud. A su fe agregue virtud. Escuche esta herejía para algunos. La fe es insuficiente para producir individuos maduros. Los dones espirituales nunca producen individuos maduros. Lo que produce individuos maduros es que a su fe agregue excelencia moral. Que aprenda a ser el padre que debe ser. Que aprenda a ser jardinero y cuando ofrezca su servicio sea jardinero. Y usted como hijo de Dios ministre allí como jardinero. Su trabajo es excelente. No todos van a ser pastores. Que usted, queridos jóvenes, se prepare para ser el próximo presidente de Paraguay. No porque yo le grite que sea presidente, sino porque usted estudió una carrera de ciencias políticas, porque se metió como un hombre de integridad, que comenzó como un pequeño concejal, como un alcalde y siguió su carrera. Usted puede transformar el sistema de la sociedad en el mundo que le rodea si usted a su fe agrega virtud. Usted como médico tiene su ministerio allí, no tiene que estar metido en la iglesia. Usted, queridos jóvenes que está en estudio universitario y no puede asistir toda la semana a su templo, si hay alguien que le está diciendo que no es espiritual porque no pudo asistir toda la semana porque tenía deberes que hacer y cumplir con un montón de obligaciones y apenas duerme unas pocas horas y no puede asistir a la iglesia, que nadie le diga que usted no es un hombre espiritual, un joven espiritual. Si usted tiene una relación apropiada con Dios y está siendo responsable en sus estudios, usted es una gran demostración de fe. Tiene que agregar virtud, ser responsable, estudiar. Si usted es un carpintero, trate de ser el mejor carpintero que puede. No el mejor carpintero de la ciudad, hay algunos con más habilidades, pero el mejor carpintero que puede, el mejor ingeniero que puede, el mejor comerciante que puede, el mejor pastor que puede, de acuerdo a los dones y talentos que Dios le ha dado. Y termino mi plática haciendo un pequeño resumen de todo lo que les he dicho. Partimos con Corintios. Les dije que la carta a los Corintios es una carta de corrección de errores, no una carta para enseñar a cometerlos. La carta a los Corintios es para corregir errores. Corrija los errores de su congregación. Les dije que la carta a los Efesios nos enseña que Dios reparte soberanamente y eligió a individuos para que sean evangelistas, pastores, maestros. Para que el evangelista lleve el mensaje que yo no puedo llevar a multitudes y que multitudes se conviertan. Para que el apóstol se dedique a plantar iglesias y a poder asesorar bíblicamente a las personas y tener un alto concepto de la palabra de Dios para poder corregir errores. Los apóstoles deberían estar corrigiendo extremos que salen en las iglesias. Deberían ser una voz de la palabra de Dios. Eso es lo que hacían los apóstoles. Recuerde que no tenían la verdad escrita, ellos entregaban la palabra de Dios, tenían que corregir, esto está mal. Así que Dios entrega el don de evangelista para que uno que predica un sermón sencillo de un versículo y que le da 1000 veces la vuelta a la misma idea, hayan miles de personas que conozcan a Cristo. Yo no puedo hacerlo. El Señor llamó a otros apóstoles para que tengan la habilidad de poder ayudar a otros y plantar iglesias y formar nuevas misiones y mantener la doctrina. Hay otros que fueron llamados para ser profetas, no para que digan lo que ellos quieren decir, sino para que revelen las verdades de la palabra de Dios. Hay otros
que han sido llamados para ser maestros, todos con el propósito, desde que su conversión, su establecimiento en la iglesia, su comprensión de la palabra, su instrucción, le lleve a ser un individuo maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando usted prepara a su iglesia para toda buena obra, para que sea el padre que debe ser, el empleado que debe ser, para que sea el hijo que debe ser, y sea el ciudadano que debe ser, el político que debe ser, usted produjo un impacto en el mundo. Y entonces la iglesia es relevante, porque toca en forma bíblica, con fe y con virtud, las necesidades sentidas de la congregación y del mundo. Querido, me toca dar conferencias en lugares donde no son cristianos. En mi conferencia en Costa Rica, fuimos conferencistas con el expresidente de España, José María Aznar, presidente de México. Eran todos empresarios, hombres de negocios. Y les hablé casi lo mismo que hablé aquí, sin mencionar la Biblia. Que lo que cambia el mundo es una vida virtuosa, una vida valórica. La gente aplaudió, aceptaron la enseñanza, ni sabían que yo era cristiano. Algunos de ustedes van a tener que tomar aquella determinación, hablar menos y vivir más. Dejar de explicar sus creencias y comenzar a mostrar sus vivencias. De esa manera, la iglesia será relevante en medio de una generación maligna y perversa. Muchas gracias, queridos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, querido Arno.